Bueno, y continuamos con nuestra segunda parte de este conversatorio Instagram Live by Colganados, produciendo leche verde con base a pasto, leche tropical de Colombia y del trópico para el mundo. Entonces, vamos a esperar a conectar a Alexander Echeverry, nuestro invitado de esta noche, para seguir con esta interesante conversación acerca de la producción de leche con base a pasto. Vamos a ver en dónde está Alex. Ok, ya lo tengo acá. Bueno, Alex, ¿estás ahí? Aquí estoy. Bueno, mientras nos conectamos, porque vamos a esperar un poquito a que la mayoría de amigos se puedan conectar, les tengo una sorpresa. Tú acabas de mencionar a un par de ganaderos amigos, amigos de la casa también, y Sí, quiero mucho. contarles que para el próximo miércoles vamos a tener a uno de esos grandes ganaderos que acabas de mencionar. Vamos a dejar la incógnita. Carlos Cortés de la Ceibita o Jorge Euse de Agroeures. El próximo miércoles vamos a discutir la empresarización de la lechería tropical como uno de los pilares de esta temática que venimos discutiendo, primero con Tatiana Tesner acerca del guiri y el girolando, contigo el día de hoy acerca de las pasturas y de cómo sacar adelante las ganaderías tropicales. Vamos a seguir con estos dos grandes ganaderos discutiendo el tema de cómo hacemos la empresarización y después les tengo una sorpresa que yo sé les va a encantar. Vienen otras dos sorpresas muy chéveres que les va a encantar, porque vamos a llevar un hilo conductor, vamos a hacer como si estuviéramos en la Universidad de la Vida a través de Instagram, un espacio donde en el conversatorio, Dios quiera, el día que se acabe esta pandemia, todos nuestros amigos ganaderos de Colombia, de Latinoamérica, podamos decir, nos quedaron unas enseñanzas claras y pudimos compartir unos conceptos. Realmente acá estamos es para aprender. Entonces, bueno, Alex, vamos a seguir retomando el tema y vamos a hablar entonces ya tenemos el pasto, ya tenemos el pasto, fuimos juiciosos, hicimos nuestras tablas, hicimos nuestros proyectos de riego, maximizamos la producción, entendimos nuestro suelo. Ahora vamos al siguiente punto. Tenemos que entregar el pasto a las vacas, a una máquina. ¿Qué hacemos con el pasto, Alex? Bueno, a ver, digamos en el tema de por qué las alturas, por qué tomaron la determinación o por qué se llegó a la determinación del desarrollo, del punto A de desarrollo de la planta. Entonces yo creo que tenemos que acabar de terminar el concepto para que la gente entienda que no es solamente un capricho de alguien que hizo un estudio, sino que está basado en un entendimiento fisiológico de la planta. ¿Correcto? Entonces, ¿por qué esos 30 centímetros, digamos, que se da en Estrella, en Angleton, en Climacuna, en Pangola, son como los pastos más significativos de nuestro pastoreo? ¿O por qué 20 centímetros en braquiaria de Cumbens? ¿O por qué 90 centímetros en la Mombasa? O sea, hay una coincidencia exacta en que en ese punto están todos los nutrientes, digamos que a flor de piel del pasto. O sea, donde podemos aprovechar el mejor punto nutricional de la pastura está ahí. Pero también coincide con un momento en que la pastura ha llenado su reserva de carbohidratos en el tema de crecimiento. Si pasa de ahí, la reserva de carbohidratos va a formar tejidos lignocelulosos, o sea, tallo, que son indigestibles. Pues lo pongo más sencillo. Si yo dejo pasar la planta de 30 centímetros, lo que crece de ahí para adelante son tejidos que no van a nutrir la vaca. O sea, que la vaca no va a ser capaz de digerirlos, la vaca va a tener un efecto de llenado, no de nutrición, y eso me va a afectar directamente la producción. ¿Qué pasa si yo hago al contrario? O sea, entro a la pastura antes de ese tiempo. La planta no ha llenado sus reservas de carbohidratos,
Y lo que pasa es que la planta se agota. O sea, empieza un agotamiento de las plantas. Las plantas vulgarmente se van agotando, se van quedando pequeñas, se van volviendo enanas, no crecen a la tasa que deberían de crecer. Y es lo mismo, si tú tienes esa ternera que debería servirla, digamos que con 1,30 de altura, se pasó el toro del vecino, y las terneras Holstein a los 10 meses ya empiezan a mostrar calor y la sirvió a los 10 meses sin el desarrollo adecuado. ¿Qué pasa con la novilla? Una novilla que no se va a desarrollar porque simplemente la repartición de nutrientes van hacia otra parte. Si nosotros cogemos la pastura en el momento inadecuado, antes de, es como si hiciéramos lo mismo que estuviéramos sobrepastoreando, estamos agotando las reservas de la pradera, las raíces no se desarrollaron, es una planta que siempre se va a quedar pequeña, siempre se va a quedar y no nos va a producir lo que nosotros producimos, lo que queremos que la planta nos produzca. Entonces, esa parte es fundamental entenderla, porque sí, entendemos muy bien la vaca, pero no entendemos el pasto. Es que el pasto es un ser vivo, o sea, tenemos que entender la fisiología del pasto. Te digo, el pasto todos los días me habla, todos los días me está hablando. Y yo creo que de ese día a día es donde nos tenemos que volver expertos en, en darle vuelta al pasto. Yo le echo cuenta a la gente, ¿usted le da vuelta al ganado? Sí. ¿Y ya le dio vuelta al pasto? Sí. ¿Dónde? ¿Para dónde van? Y si no hay pasto, ¿para dónde las va a llevar? Ah, para allá van. Entonces, ese tema de cómo programar yo, cómo poner yo el punto a la vaca, es un tema de planificación. O sea, planificar mis praderas. El cuento que te iba a echar con el riego es que donde un cliente tenemos un sistema de riego en pasto estrella ese proyecto me ha dejado despestado porque nunca pensé que íbamos a llegar allá. Empezamos a hacer un pastoreo de 25 días, como él lo llevaba, empezamos a hacer un tema en el suelo, empezamos a hacer un tema en las plantas, y simplemente yo le dije al trabajador, cuando el pasto tenga 30 centímetros, entra a las vacas. Me llamó a los 8 días. Y bueno, por lo menos saludame. Me dijo, no, el pasto está listo, ¿qué hago? Pero el pasto no puede tener 8 días. ¿Está listo? Yo, espere, yo voy. Fui, como Santo Tomás, que uno es incrédulo, fui y el pasto estaba listo. Eso le crea a uno unos choques mentales impresionantes porque uno, o sea, yo nunca iba a creer que yo iba a tener un pasto recuperado 8 días. No le Alex, estoy es que diciendo. mira, yo te voy a decir una cosa. Yo he tenido la fortuna de recorrer el mundo lechero por mi trabajo con Delaval. Y yo te digo que el potencial de producción de biomasa que tiene el trópico no lo tiene nadie. Así es. Desafortunadamente, siempre vemos es lo negativo del trópico. Ah, que llueve mucho, uy, que es muy caliente. Y cuando tú estás en Estados Unidos y preguntas, ¿y ese maíz? Dicen, no, el maíz está demorado o tal, de acuerdo a las unidades de calor. Y en Colombia nosotros peleando porque tenemos muchas unidades de calor. Así Entonces yo es. creo que realmente lo que no hemos podido ver es todas las bondades que tenemos y siempre vemos, hay un dicho que tienen los americanos que es el siguiente, tú tienes este vaso que tiene agua y tiene esto sin agua y hay dos formas de verlo, o yo veo el agua que hay en el vaso o siempre ver lo que no tiene el vaso. Y yo creo que a los productores del trópico nos pasa eso. Siempre tenemos el vaso así, pero vemos lo que no hay en lugar de ver lo que sí hay. Los países desarrollados hacen lo contrario, ven lo que sí hay y con base en eso comienzan a llenar el vaso. Entonces, yo creo que la invitación es muy clara. No hay mayor de potencial de biomasa, de producción de biomasa en el mundo que el que hay en los sistemas tropicales. Y, y lo tenemos medido que digamos que el programa que más hemos llevado a cabo es el de la Hacienda de la Aceitita, de Carlos Cortés. Y allá pasamos de producir 6.900 kilos de materia seca al año a pasar a producir a 31.000 kilos de materia seca al año. Eso para mí es una cosa que se le saca a uno de todos los conceptos y por eso el cuento de las charlas que yo doy, que es aprendiendo a desaprender, es ese. O sea, tenemos que borrarnos muchas taras mentales que tenemos para poder retomar un camino que no lo hemos retomado, no lo hemos tomado bien, y es ese, o sea, ¿cuál es el potencial nuestro en nuestras pasturas? ¿Cuál es el potencial nuestro de las nuevas pasturas? Cuando hacemos tecnificación, como estamos hablando del riego, ¿hasta dónde podemos llegar? Entonces, si yo paso de pastorear
de 25 días a 8 días, cuál es mi carga animal, cuál es mis litros, cuál es la producción de litro de hectárea año. O sea, cuando uno ya se pone en ese punto de perfección, nos damos cuenta que nosotros somos, la capacidad de producción es impresionante. Entonces lo mismo pasó donde Carlos Cortés, pasamos de pastorear a 40 días una braquiera de un mes porque se había hecho toda la vida, y hoy estamos pastoreando entre 15 y 16 días con el doble de forraje. Estamos cargando casi el doble de animales y produciendo más litros de leche con pasto. O sea, el modelo sí es viable y no hemos necesitado sembrar el último pasto creado en Marte, ¿no? O sea, estamos trabajando con lo que hay, simplemente mejoramos lo que hay y empezamos a poner un planteamiento de hacerlo bien. Las vacas cuando no entran bien, bajan la leche. Y no entran bien es que cuando hay mucho pasto, baja la leche. Es Totalmente. impresionante. Es Las vacas, impresionante. si el aforo es 850 gramos, dan 1.200 litros al día, 62 vacas. Cuando el aforo es 1 kilo, que supuestamente es mucho mejor, dan 1.100. O sea, son 100 Porque litros. hay algo que se llama la fibra detergente neutra. Y yo hoy quisiera, Alex, que nos detuviéramos un momento a hablar de la digestibilidad. Porque no saco nada con decir tengo una caja llena de dinero si esa caja no la puedo abrir y no me lo puedo gastar. A veces es mejor tener un poquito menos de dinero, pero que no esté dentro de una caja, sino que yo lo tenga disponible. Eso Okay. para decir que si yo tengo una planta que está llena y grandísima, pero tiene tanta lignina que no me permite que la vaca aproveche esos nutrientes, tal vez es mejor tener una planta que tenga menos volumen, pero que permita que la vaca aproveche esos nutrientes. Cuéntanos un poquito sobre el tema de la digestibilidad y algunos de los parámetros y de lo que debemos nosotros optimizar, porque yo creo que no es solamente el contenido de proteína o el contenido de energía, sino es que esté disponible para el animal. Ok, perfecto. Entonces, vamos a hablar de la planta. Cuando hablamos del punto óptimo de cosecha, hablamos de que todos sus nutrientes estén balanceados adecuadamente. El más importante cuando uno habla de pasto y de pastoreo y de forrajes en general, que ahorita hablamos de los conservados, es la solubilidad de sus productos. Como estamos hablando de pasto, estamos hablando de fibra. O sea, ¿qué tan soluble es la fibra? ¿Qué tanto se aprovecha de esa fibra? Entonces, nuestro concepto de fibra antiguo, que todavía lo ve uno en algunas partes, es fibra bruta. Es que este pasto tiene tanto de fibra bruta. Entonces, la fibra siempre entendió como el material para llenar el rumen. Pero los avances que ha tenido la ciencia nos han llevado en que la fibra tiene una digestibilidad. Digamos que hoy ni siquiera la FDN es el top. O sea, ya hoy hay fibra detergente neutra digestible y te miden la digestibilidad de la fibra a 240 horas, que es cuando ya uno le dicen, aquí ya no hay nada que hacer. O sea, ya ni siquiera le miden lignina, ya la medición de lignina está pasada de moda. Ya todo eso está llevado a que tenemos que buscar el mayor potencial del forraje. El mayor potencial del forraje está en su digestibilidad. También hay un tema genético, o sea, hay pastos que son menos digestibles, y el tema de la digestibilidad está basado en la altura en que crece el pasto. Entre más alto crezca el pasto, genéticamente, no porque lo dejamos crecer, va a ser menos digestible. Caso de las guineas, caso de los penicetum, que son todos los de corte, que cada quien le pone un nombre diferente, elefante, mar alfalfa, clon, bueno, hay un montón de, yo no he podido aprenderme todos esos nombres, que todos los días sacan uno nuevo, y todos los que sean pastos de porte alto, por simple lógica de que tienen que sostenerse, tienen que tener mayor pared secundaria, que es pared lignificada, y va a tener menos digestibilidad. Entonces, esa es la primera parte. La segunda es que la digestibilidad obviamente está más alta en la hoja. O sea, si yo cojo y separo la hoja del tallo, la digestibilidad de la hoja es mucho mayor. Por eso estos sistemas de medición del forraje me ponen el punto más alto antes de que salga el primer nudo, o sea, antes de que se cree tallo. Entonces ahí es donde está la digestibilidad. O sea, la forma que yo lo hago en campo, y por ahí tengo un par de publicaciones, es que yo le pongo a la gente de que me parta el pasto con los dedos.
Entonces, cuando va en la hoja, usted lo parte así, cuando llegan al tallo, lo retuercen y no son capaces. Yo le digo, eso es lo mismo que está pasando dentro de la vaca, dentro del rumen de la vaca. O sea, entre más dificultad le dé usted para cortarlo con el machete o para cortarlo con la mano, esa misma dificultad va a estar dentro del rumen y las bacterias no van a ser capaces de digerirlo, porque no hay ninguna bacteria que me degrade lignina. Es cuando entro eso ahí, el pasto, hay un concepto que se llama periodo de retención o tiempo de retención ruminal. El pasto se queda más tiempo en el rumen intentando digerirse, gastando energía, gastando proteína, porque las bacterias necesitan esa energía de proteína para intentar digerir. Y como el animal se siente lleno, no come, porque es un efecto de saciedad. O sea, Sí, es cuando, como si yo a ti, es como si yo a ti te lleno de yuca el plato, no te doy agua, y tú te metes la yuca en la boca y tratas y tratas y tratas de pasártela y no te la puedes pasar, pues no puedes comer más. Es exactamente lo mismo que hacemos con una vaca cuando le damos un pasto viejo. Hay un mito, y es el mito de la materia seca. No, es que a mayor materia seca, si yo no le doy agua a la vaca en el pasto, la vaca va a comer más. Eso es un mito, porque al fin y al cabo la vaca se puede ir al bebedero y se puede tomar 200 litros de agua. Lo que realmente hace que la vaca consuma menos o que consuma más es la digestibilidad, que es lo que hace que ese pasto sea más digerible en el rumen, salga más rápido, desocupe la vaca y le dé la oportunidad de comer y comer y comer. Que realmente eso es lo que hace una dieta TMR en sistemas estabulados. Son dietas de altísima digestibilidad que le permiten obviamente a las vacas ingerir mucha más materia seca y alcanzar unas producciones de leche mucho más altas. Debemos entender que no es la humedad, es realmente un tema de digestibilidad. Y ahí viene un tema bien importante, Alex, y es la genética de los pastos. Desconocemos tremendamente la genética de los pastos. antes de entrar a la genética, entremos a ese tema, es que nos falta algo en ese tema Bueno, Alex, creo que se le cortó. Vamos a esperar a ver qué es lo que sucedió. A ver, vamos a ver qué pasó. Vamos a reconectarlo. ya. Alex, Hice mal, yo no sé qué hice mal. Yo me quedé lo que hablando pasa solo. es que, sí, lo que pasa es que si te escriben o eso es mejor no ponerle el dedo al celular porque se te sale y se desconfigura el tema. Entonces, es mejor dejarlo y al final hacemos las preguntas. Al final hacemos las preguntas que correspondan. Listo, sigamos. En el tema de qué quiero, Alex, ¿me escucha? ¿Aló? ¿Me sí, te escucha, Francisco? escuchamos. Bueno, Te listo. escuchamos, te escuchamos. ¿Qué quiero yo? Sí, Yo te quiero escuchamos. hacer que mi vaca coma una gran cantidad de materia seca. Entonces la gente piensa que porque el pasto tiene mucha materia seca, le está dando mucha materia seca a la vaca. Entonces hay una relación directa entre materia seca y nutrientes. Hay otra relación directa entre materia seca y digestibilidad. O sea, yo puedo tener altas valores de materia seca con alta digestibilidad. Yo puedo tener altos valores de materia seca con baja digestibilidad. O sea, la gente se quedó pegada en la materia seca, se quedó en el concepto de la materia seca y no es la materia seca. O sea, todo se lleva a materia seca por medición y por emparejar los nutrientes, pero no es la materia seca. O sea, tenemos que mirar qué tiene la materia seca. Entonces, un pasto de corte de 60 días o 120 días puede tener 35 de materia seca, pero puede tener 4% de proteína. No me sirve. Y la digestibilidad me la miden en el 45%. Entonces va a ser un pasto muy indigestible. Entonces, esos pastos, entre más indigestibles sean, el animal tiene menor capacidad de consumir materia seca. ¿Cuál es nuestra falencia? Que nuestros animales, no se consume la cantidad de materia seca necesaria y aparte de eso, que es poco digestible y aparte de eso, es que no tiene los valores nutricionales adecuados. Entonces nos toca suplementarlos y ahí es donde nuestro sistema se pone costoso. El ejercicio que yo estoy haciendo ahora con la gente es decirle, venga, ¿cuánto me vale un punto de proteína en cada uno de los elementos que yo estoy poniendo? Entonces, un punto de proteína en un ensilaje, un punto de proteína en un suplemento o un punto de proteína en el pasto. El valor más
más económico de un punto de proteína o de un porcentaje de proteína está en el pasto. Y el potencial de que un pasto aumente su proteína es muy alto. Nosotros, las braquiarias de Cumbres, que supuestamente eran pastos con muy mala proteína, habíamos tenido braquiarias de Cumbres con el 14% de proteína, que eso era casi que inaudito tenerlo en un radar, en una tabla. Yo creo que esa tabla ni siquiera está escrita en Colombia. Entonces, todo ese potencial de llevar a la vaca nutrientes está basado en la digestibilidad del pasto. Si el pasto no es digestible, no hay ningún nutriente que vaya a poder entrar y que vaya a poder ser absorbido por las bacterias y que pueden entrar a un proceso de absorción. Hay otro concepto que es la grasa de la leche. La grasa de la leche la miden por la cantidad de fibra que usted le da a la vaca, pero usted le puede dar una fibra indigestible y lo que hace la grasa de la leche es que baja. Y simplemente baja es porque no hay suficiente sustrato para las bacterias que me producen ácido acético, que son las que van a producir la grasa de la leche. Entonces, ese cuento es muy bacano, es muy apasionado porque se da uno cuenta inmediatamente. Cuando usted entra, yo el cuento que le echo a la gente en campo es, venga, ¿cuál es la vaca que más leche da? Me dicen, no, la rojita. No, no. La vaca que más leche da es la que se robó la cerca y se fue a robar a un potrero donde el pasto está más bueno. Y yo, venga, y en estos días me pasó un caso en una finca donde fuimos y las vacas estaban robando 4 potreros más adelante. Yo, ¿qué le pasó a ellas? No, es que ellas van a buscar el mejor pasto. Yo, ¿y por qué no lo ponemos nosotros? O sea, si no somos tan inteligentes, ¿por qué no le ponemos el pasto que la vaca quiere? Ese sería nuestro mayor logro en la ganadería en Colombia. O sea, hacer lo que la vaca quiere, no lo que nosotros queremos. Yo creo que ahí está la clave para nosotros poder mejorar. Totalmente, Alex. Bueno, Alex, entonces ya nosotros cosechamos el pasto, pero resulta que no siempre tenemos la oportunidad de cosechar ese pasto en punto, o en muchas ocasiones debemos cosechar ese pasto y saltarnos potreros. Entonces ahora hablemos de la conservación de esos forrajes. ¿Qué hacemos con los excedentes? Bueno, ese es otro tema álgido porque cuando nosotros tenemos ganados de carne, uno puede cargar y descargar la finca en cualquier momento. En leche nosotros no podemos hacerlo. Nosotros no podemos cargar y descargar la finca. Entonces hay gente que hace dos cosas, o mantiene la carga a tope y cuando le llega la crisis se queda sin comida y tiene que ir a comprar comida, o mantiene una carga media y cuando tiene excesos de comida, deja pasar el pasto. Entonces, cuando menos piensa, el potrero está acolchonado, el potrero está alto, y entonces viene el colchoncito ese que dice que para el verano, y ahí nació todo el cuento del colchoncito del verano. Lo normal y lo ideal es que cuando el pasto esté pasado, cuando usted venga en la ronda de revisar las alturas del pasto, o sea, darle vuelta al pasto, y usted encuentra unos pastos que se le van a pasar de altura, usted los salte y los conserve. Ya ahí es cómo los conservamos. Entonces, lo ideal la mejor metodología para conservar se llama heno, que no se puede hacer en todas partes. Digamos que en la sabana no podemos hacer heno, a menos de que pongamos una carpa para secarlo. Entonces tenemos que hacer enolaje, correcto. Pero para eso necesita uno máquinas. O sea, indudablemente necesita unas máquinas. ¿Cómo hacerlo? ¿Con qué máquina hacerlo? Y somos un país lleno de miedo a las máquinas. Nos dan pavor las máquinas. Yo no puedo entender. Yo veo una máquina, yo veo máquinas y yo parezco en Disneylandia. Yo soy feliz viendo máquinas y viendo máquinas nuevas y no tienen que ser máquinas monstruosas. Ahora estamos haciendo un trabajo aquí en Córdoba con unas máquinas manuales, unas máquinas europeas, súper bacanas, súper funcionales, pero nos da miedo las máquinas. Yo conozco gente que ha vendido los tractores y ha vendido las máquinas porque el mantenimiento, que porque yo no sé qué, entre ellos un amigo nuestro que después hablaremos del tema, y le da pánico a las máquinas. Yo, ¿pero qué le pasa? Venga, espera un momentito, es que las máquinas pueden manejar bien. Es que no tengo que me las maneje. Bueno, entonces capacitemos a la gente para que lo haga bien. Lo mejor de hacer con un excedente es cortar el pasto, tenificarlo y tener ese pasto de excelente calidad para que cuando yo tenga mi déficit de hídrico y tenga la pastura creciendo a una tasa más lenta, yo puedo utilizar esos mismos excedentes y dárselo a mis propias vacas. Si le queda mucho, pues póngalo como un negocio más de su finca. Venda
forraje y le entra un ingreso más a la finca. Yo creo que si uno se vuelve muy juicioso con el tema, puede tener eso y no tiene que estar comprando comida cuando nadie tiene comida y cuando la comida es más costosa. Yo quisiera complementar eso que tú estás diciendo, Alex, con algo, y es para quitarles el miedo a las máquinas. Nosotros, por ejemplo, tenemos Colganados Forrajes, que es esta unidad de negocio que se dedica a la producción de forrajes para nuestras vacas y para algunos clientes, algunos vecinos. Y cuando nosotros montamos este negocio, yo en las asesorías que hago a todas las fincas robotizadas y demás, me encantan las máquinas. Yo soy como tú, me encanta montarme a la cosechadora, me encanta montarme a la combinada. Y empecé a comprender que para poder ser agricultor hay que saber de máquinas. Y para poder ser ganadero hay que ser buen agricultor. O sea que antes de nosotros pensar en inseminar vacas o en comprar embriones o en capacitar a nuestros operarios en transferencia directa de embriones, deberíamos pensar en cómo estamos capacitando a los operarios de los tractores para que hagan unos mantenimientos preventivos adecuados. ¿Cómo estamos capacitando a los operarios de las máquinas para llevar unos registros adecuados de cambios de aceite, de mantenimiento? Yo te digo, en nuestro caso, tenemos la unidad de negocios de forrajes y tenemos los tractores que trabajan en las lecherías. Parecen tractores y máquinas de dos personas totalmente diferentes, porque el agricultor vive de sus máquinas. El agricultor cuida sus máquinas porque vive de sus máquinas y entiende que si esa máquina se vara no hay comida. En las lecherías, las máquinas son vistas como el caballo, el que no hay que cambiarle el aceite, el que no hay que echarle gasolina, porque la que me produce la comida es la vaca, no es la máquina. Entonces, hay otro llamado que yo quisiera hacerles esta noche a todos ustedes y es necesitamos concientizar a los operarios de las fincas y a todos los operarios de las ganaderías al cuidado de las máquinas, del mantenimiento preventivo de los tractores y a que se enamoren y a que lo sientan, que tengan sentido de pertenencia. Lo primero que hay en una ganadería estabulada en cualquier lugar del mundo es un taller. Un taller. Y ustedes me van a decir, Francisco, pero ¿y para qué un taller en una ganadería estabulada? Porque es que la mayoría de los mantenimientos en las ganaderías estabuladas los hacen los empleados de la misma ganadería y hasta los dueños. Porque si ellos hicieran lo que hacemos los colombianos, que es llamar a todo al concesionario, estarían quebrados. Entonces yo creo que tenemos que incentivar nuevamente la educación agropecuaria debe ser técnica y debemos generar profesionales y bachilleres con unas vocaciones mecánicas que cuando llegan a las fincas tengan algo de idea de cómo mantener una máquina. Pero Alex, yo entiendo y me pongo en los zapatos de los otros ganaderos como nosotros, que cuando algo no funciona y lo más fácil es recoger el teléfono y llamar y ni siquiera nos tomamos la molestia de ver qué está pasando y nos engrasamos un poquito, esto se vuelve insostenible. Entonces es muy importante y el SENA en eso debería jugar un papel fundamental en la capacitación de jornadas de tractoristas y operadores de maquinaria agrícola para ganaderías. Es un hueco enorme el que tenemos. Los mantenimientos son costosísimos y el gobierno también juega un papel muy importante porque no puede ser que tengamos los impuestos y los aranceles que tenemos para poder mantener nuestras maquinarias al día y productivas. Entonces creo que es un llamado muy importante que hay que hacer y es que nuestros ganaderos y nuestros gobiernos debemos entender que la capacitación para el personal de las ganaderías es demasiado importante en torno a la maquinaria y así hacer el negocio con las conservaciones de forraje viables. Bueno, Alex, ahora hablemos de la última parte. No solamente en eso, o sea, últimamente he visitado muchas fincas y una me marcó, para que la gente no piense que es solamente maquinaria agrícola. Una finca donde quitaron el ordeño porque el ordeñador dijo que era mejor ordeñar a mano. Tumbaron un ordeño mecánico. Entonces, estamos en manos también de quién. Entonces, yo sé que hay que capacitar a la gente y todo eso, pero en el campo tenemos un montón de resabios. El personaje más resabiado para mí en Colombia es el tractorista que corta el pasto para él. Entonces, ahí tenemos también que tener un tema de formación. Pues no es de llegar a decirle a la gente, venga, usted no sirve para esto, vaya, sino ir a formar a la gente que hoy está en el campo.
y hacerle entender el por qué, la importancia de. Pues yo no soy experto, pero a mí me encanta, y como me encantan las máquinas, yo he llegado a un punto en que me dicen, no, es que eso no se puede hacer. Y yo, sí, señor, si usted coge este tornillo y lo pone acá, esto lo pone acá, le puede funcionar. Ah, sí, verdad. Pero entonces, porque ellos no están formados, ellos no los educaron, ellos les dijeron, coja la segadora, ponga la raza y corte. Entonces, yo creo que ese tema de formar en campo, de enseñarle a la gente que está afuera, que siente muy buena también, nos hace falta. Nos hace falta porque el miedo es un miedo natural. O sea, el amigo nuestro le dio miedo porque cortarle salía muy costoso y hoy no es eso. O sea, el tema es de que usted tiene que saber hacer la tarea, o sea, cómo se hace la tarea, qué velocidad hace la tarea, cómo se hace para que la tarea no quede mal hecha. Ese bache es muy grande, porque alguien escribió, no, el SENA presta la capacitación, y sí, hay un curso de eso, pero saben, estos muchachos no entienden las labores de campo, no entienden cuál es la labor que hay que hacer en qué momento. Usted sabe que el tractor hay que cambiarle el aceite en tantos kilómetros, tantas horas, pero no es eso, o sea, es cómo se hace la labor y cuál es el objetivo de la labor. Sembrar raigradas en la sabana de Bogotá es un martirio porque el tractorista dice que tiene que ser así, 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 porque toda la vida lo han hecho. Y en estos días fui a revisar una siembra de 15 hectáreas de raigras donde lo hicieron mal, porque taparon con rotobo, por ejemplo. Y dije, venga, eso no tiene lógica. Es que lo hemos hecho toda la vida. Entonces, ¿cómo coger a esa gente y capacitarla? Que ese ha sido Correcto, uno de Alex. nuestra fundación. Yo creo que ahí es donde tenemos que hacerle, que ahí está donde está la masa que está afuera haciendo eso. Correcto, Alex. Alex, la última parte de nuestro conversatorio de esta noche. Tenemos el pasto. ¿Suplementar o no suplementar? ¿Qué hacemos con ese pasto de excelente calidad? Bueno, ¿Suplementamos granos? ¿No suplementamos granos? Porque nos decía Santiago Tsumi, la producción de bajo costo no puede ser a cualquier costo. ¿Quiere decir eso? Que la producción de bajo costo no puede ser a costas del sacrificio del bienestar animal o del bienestar del sistema. Cuéntanos cuál es tu opinión. bueno, el tema de las leches verdes, y entremos solamente a hablar de leche, tenía una concepción de que era la vaca que daba 3 litros comiendo paisaje, no le podía dar antibióticos, no le podía dar absolutamente nada. Yo creo que el concepto está revaluado y ha cambiado, porque nosotros no podemos devolvernos 20 años en genética para tener vacas de 4 litros. Ya tenemos la genética. Yo creo que hicimos más rápido la genética que la comida. Muy rápido. O sea, hoy tenemos pastos de hace 20 años donde tenemos la genética lista de ayer. Es muy difícil equipararnos allá. Me hiciste una pregunta sobre la genética de los pastos y yo creo que ahí cabe la respuesta, en que todos los días se crea genética de pastos. Yo creo que el forraje que más genética tiene es la alfalfa. Alfalfa salen unas variedades nuevas con unas mejorías nuevas, cada 2 años salen 4 o 5 variedades, entran a pruebas. El raigras es otro pasto que tiene mucho avance El científico, maíz las y el maíz diarias. y el maíz y el maíz es Exacto, impresionante. Ajá. exacto. Pero nosotros hacemos lo mismo de siempre. O sea, yo conozco muchas grandes terneras GIR aguantando hambre. Les ponen un peladero. Es porque es GIR de la ganadería X, ya es la super GIR, no, por ahí no es. Entonces, en genética tenemos que ponernos a la par en todo. O sea, si yo voy a tener un pasto de alto valor genético, ¿por qué no hay alfalfa en Colombia? Porque es un cultivo muy exigente. Entonces, nos da miedo. En la universidad, mi profesor de pasto me decía que la alfalfa no pegaba en Colombia porque nuestros suelos son perversos. Y yo lo quiero mucho, pero pucha, si me quitó años de evolución, porque es que podemos hacerlo. Hoy lo estamos haciendo en pequeña escala, pero lo estamos haciendo y lo estamos logrando tener alfalfa en trópico bajo. Entonces, si podemos tener una vaca de alta producción, si podemos alimentar una vaca de alta producción y podemos cambiar el concepto es que cuánta leche podemos producir con pasto. Y ahí es donde nos podemos volver los mejores productores de leche del mundo.
porque tenemos la capacidad de hacerlo. O sea, nosotros tenemos pasto casi todo el año, podemos hacer que nuestros pastos tengan un valor nutritivo alto. No, Y yo me no, di cuenta, Alex, no, Alex, casi no. Con agua en el trópico puede haber pasto todo el año y podemos cosechar más pasto que cualquier otra latitud. Es que quiero correcto. ser bien absoluto en eso. Todo el año, no casi todo el año. Sigue, No, sigue eso, adelante. eso yo lo tengo claro, eso yo lo tengo claro. Si no es para no hacer muchos daños mentales hoy, para que la gente no nos coja mucha rabia. Eh, el punto es, y yo lo hice en trópico alto, en cuánta leche yo puedo producir con pasto. Entonces, llamamos la base forrajera, cuánta leche produzco con pasto con la energía del pasto. Cuando trabajamos el quicuyo llegamos al quicuyo al máximo potencial de producción, llegamos a producir 12 litros de leche con pasto. O sea, el resto de la leche había que suplementarla y hay que suplementarla porque ya el mérito genético está. Si no, la vaca simplemente va a empezar a movilizar reservas corporales, se enflaquece, pierde condición corporal, no se preña y perdemos simplemente la vaca. O sea, va a demorar mucho tiempo, ya vamos a tener una vaca que está dando 8 litros de leche con 300 días de lactancia, vacía, etcétera, etcétera. Creo que a mucha gente le estará pasando en este momento. Cuando a mí me hicieron el primer daño mental con ese tema, me lo hicieron unos amigos chilenos. Ellos también me marcaron bastante de una empresa en Chile que se llama Bisfit, bueno, Alejandro me dio a entender ese tema. Bueno, ¿cuánto puede producir con pasto? Y yo, ¿pero cuánto qué? Me dice, no, 20 litros, 22 litros de leche con pasto. Y yo, ¿qué? ¿Está loco? ¿Qué? Me dijo, mire esos raíces, mire esa composición, mire, usted puede hacer esto, ta, ta, ta. Y yo, bueno, vamos a empezar a hacer ensayos, porque si nosotros nos vamos a quedar toda la vida en lo mismo, nunca vamos a poder evolucionar. Si los chilenos lo pueden hacer, porque nosotros no aquí en Colombia tenemos teniendo un mejor clima. Y llegamos a tener 18 litros de leche solamente a pasto, teniendo mezclas de raíces con quicuyo. En ese tiempo yo hice algo con algunos carretones, algunos tréboles, pero la digestibilidad era impresionante de esos pastos. Y los valores proteicos eran más impresionantes. Teníamos valores de proteína del 28, del 30% de proteína en raíces. Y mi balance nutricional me daba de que no tenía que darle proteína a la vaca suplementaria. Simplemente tenía que hacer un balance energético para que esa proteína no me aumentara la cantidad de amoníaco en rumen y no me enfermara la vaca. Era un tema fisiológico muy sencillo y nutricional. Entonces yo ahí entendí de que podemos hacer algo diferente. O sea, los suplementos del trópico no tienen que ser altos en proteína. Lo que tiene que ser alto en proteína es el pasto. Pero Y que entonces, tenemos que ¿damos suplementar. grano o no damos grano? ¿Damos Sí, grano o no damos sí, grano? pero no dar cualquier grano. O sea, ahí es donde tiene que llegar la precisión. La precisión está en que yo tengo que saber qué tiene mi forraje, yo tengo que saber cuánto está comiendo ese forraje y cuál es el déficit versus los requerimientos de la vaca. Es hacer por lo que me odiaron mis alumnos toda la vida, que era un ejercicio que duraba 2 horas, que era un balance nutricional. Y como a nosotros los del sector pecuario nos duele tanto hacer una regla de 3. Eso era, todo el mundo, yo los veía con una cara de que me iban a matar. Pero, hermano, es una regla de 3, multiplique de vida, pero nos da muy duro las matemáticas. Pero es la ciencia básica. O sea, la ciencia básica es que si usted requiere 20 y aquí le dieron 10, pues tiene que poner otros 10 para ajustar los 20. Entonces, es tan sencillo eso, es que si a mí me faltan 2 gramos de proteína, ¿yo para qué voy a dar 20 gramos de proteína? Si doy 20 gramos de proteína, voy a enfermar el animal. Entonces, ¿Sabes si por qué los logramos... damos? ¿Sabes por qué los damos? Porque el señor vendedor de concentrado nos dijo que los teníamos que dar. Yo no digo nada, yo me tapo aquí para que no haya ningún problema. Es la verdad, o sea, es la Sí, sí, verdad. Es la lastimosamente, verdad, nos acostumbramos, mira, los ganaderos colombianos y los ganaderos en muchos países de Latinoamérica, nos acostumbramos a ser compradores de bultos de 40 kilos, porque es más fácil, porque los puedo contar, pero resulta que la genética de las vacas y la genética de los pastos ha evolucionado tanto que hoy en día mi finca es un universo y puede necesitar un alimento completamente diferente al de la finca del vecino. Entonces, yo creo que la invitación realmente es que así como debemos conocer nuestro suelo, debemos conocer nuestras plantas, debemos conocer nuestra finca, debemos conocer cuál es el suplemento que le hace falta a nuestros animales.
Entonces, Salir del facilismo en el que nos encontramos. No podemos hacer una lechería más rentable y más eficiente si seguimos haciendo lo que venimos haciendo. la pregunta que hay que hacerle a la gente, ¿cada cuánto mide la calidad de su pastura? ¿Cada cuánto mide cuánto pasto están comiendo sus vacas? O sea, no es, sí, yo creo que se comen, ¿no? ¿Cuántos se están comiendo realmente? ¿Cuándo, cada cuánto hacen un aforo, cada cuánto miden? Porque todo el mundo te pregunta, ¿y la carga? No, a mí no me interesa la carga, a mí me interesa que la vaca se coma la mayor cantidad de pasto posible. Yo necesito que una vaca me coma entre 13, 14, hasta 15 kilos de materia seca por día en forraje. Ese es, cuando yo sepa eso, ya ahí sí podemos trabajar el resto. Entonces, y ahí yo tengo que exigir, o sea, yo le tengo que exigir a los que me fabrican o me venden mi suplemento, decirle, venga, yo necesito que usted me haga un suplemento a mi medida. Obviamente yo no le voy a dar un suplemento a todas las fincas, pero si yo le digo a la gente, venga, si yo puedo tener un concentrado, un pasto con más proteína, ¿yo para qué compro soya que es tan cara? La soya es carísima. Entonces, si yo puedo meter esa proteína en el pasto, ¿cuánto me puedo ahorrar yo en suplementación? Porque mi suplemento simplemente va a ser más económico. Esa es la estrategia que yo creo que nos tenemos que replantear. No es decir de que no doy suplemento, entonces yo soy muy eficiente y produzco muy barato porque no doy suplemento, no. Usted tiene que saber dar suplemento. Metámonos en una coyuntura. ¿Cuánto suplementan con ensilaje de maíz? Venga, el ensilaje de maíz nuestro es una cosa horrorosa, lleno de agua, con poquito de almidones y con una fibra indigestible. Así es, la realidad. No tenemos las máquinas para cosechar un maíz a punto, no tenemos los crackers, creo que hay 2 máquinas o 3 en Colombia que lo hacen bien, pero el 99% de nuestras máquinas para cosechar maíz en Colombia no pueden hacer un buen maíz. Así Un las mensaje, semillas abren. un mensaje para el gobierno y las entidades estatales. Después de tener la infraestructura de riego, necesitamos infraestructura de maquinaria. Definitivamente, sin tecnología y sin maquinaria, no puede ser que nosotros sigamos pensando que la gran panacea son cosechadoras de 1 o 2 surcos de maíz y nos demoremos un día, cosechamos 3 hectáreas por día y nos demoramos para cosechar 10 hectáreas una semana, cuando una autopropulsada lo puede hacer 30, 40 hectáreas en un día con un operario. O sea, la Sí. competitividad también estamos hablando que viene con la tecnología y la innovación. Alex, se nos agota el tiempo. Pero quisiera que me validaras la siguiente propuesta que yo quisiera hacerle a todos los ganaderos. Primero, debemos producir pasto en calidad y cantidad. Segundo, vamos a construir el edificio. Primero el pasto, con el El suelo y suelo. todo lo demás. Primero el suelo. El suelo, el Hay que pasto, poner el suelo en el estado óptimo para poner el pasto que tengo o poner un pasto nuevo y ahí sí. perfecto. Luego de eso vienen la conservación de forrajes y la corrección del déficit de materia seca que tenga la vaca. O sea, llueva, truene o relampaguee, la vaca siempre debe tener su nivel de oferta de materia seca completo, sea 100% pastoreo o sea 80% pasto y el completo con conservados. ¿Estamos de acuerdo? Materia seca de alta calidad, de alta digestibilidad. Perfecto. No Y ya materia cuando seca. la vaca, y ya cuando la vaca tiene cubiertas todas sus necesidades de forrajes, entramos a hacer suplementos con granos de alta calidad con base en lo que necesita el animal y me ofrecen esos forrajes para potencializar. No hay nada que deje más retorno sobre la inversión que la suplementación con granos de precisión. ¿Estás de acuerdo con eso? Perfecto. Y ahí entran los minerales. También hay que ajustar. Hay que ajustar tanto el tema de granos como el tema de minerales. Y ahí, si ya no soy capaz, aditivos. Entonces hay aminoácidos protegidos y hay un montón de aditivos que nos ayudan a potencializar, aditivos nutricionales que nos ayudan a potencializar la producción animal. Excelente. Pero, Vamos a hacer una cosa. Voy a hacerte una pregunta para cerrar y mientras te hago la pregunta y tú la respondes, vamos a permitir que nuestros amigos hagan preguntas. Obviamente les pido de todo corazón que las preguntas sean unas preguntas generales que nos ayuden a todos. Como decías tú, Alex, que no sean preguntas de tengo un arbolito, tengo 2 potreros, ¿qué pasto siembro en mi finca? Es imposible contestar esa pregunta, y pero no que lo voy a tengamos hacer. y no se puede hacer. Entonces, vamos a hacer una cosa, Alex, y la pregunta es la siguiente. ¿Me escuchas bien?
Sí, perfecto. La pregunta es, ¿los líderes en lechería nacen o se hacen? Se hace. Cuéntanos A un mí me poquito entiendo. más de eso. O sea, el tema es que yo pienso que el liderazgo no tiene que ser ni siquiera gremial. O sea, el liderazgo es de hacer algo diferente. Se puede hacer. Lo que no nos deja es el miedo, el miedo a fracasar, el miedo a equivocarnos. Yo creo que los miedos hay que botarlos. Eh, yo conozco y ahora con todo este tema de los grupos y todo eso, he conocido a personas como tú, a personas como Bordeuse, me canso de decirlos y uno ve gente supremamente valiosa que cada vez que nos engranamos más se hace un equipo mucho más fuerte, se hace un equipo donde se pueden hacer muchas cosas. Entonces yo creo que cada día tiene un crecimiento y eso lo hace a uno llevar a a sacar adelante este concepto de la lechería. Entonces, encuentra uno gente de campo, o sea, trabajadores que son excelentes y que uno sabe que están ahí, que les gusta ver cosas diferentes, que los tienen maniatados porque no los dejan pensar. Entonces, yo creo que se hace y que todos los días uno puede lograr hacer. Eh, Mi concepto cuando arranqué mi camioneta, que tú sabes que ese es mi departamento, pues voy a ir a conocer Colombia y a conocer el modelo de producción de Colombia. Y la única forma de hacer eso es borrando el cerebro de 14 años de docencia, del superego, que es que lastimosamente llega uno a la docencia en su superego y que yo me las sé todas, borrar todo eso y empezar a aprender nuevamente desde cero. Y volverse a meter al potrero, volver a entrar a mirar, volver a pisar la mierda, volver a que lo pita uno la garrapata, empezar todo ese proceso y ir eh, socavando a buscar dónde estamos fallando. Entonces, si todos nos ponemos en ese cuento, yo creo que lo podemos hacer muy bien, lo podemos sacar adelante. Adelante, nosotros estamos en un país maravilloso, yo todos los días me maravillo de Colombia, hoy está en una zona del Sinú medio y es un espectáculo, pues, unos espectáculos de tierra que están eh, atrasadas 50 años en manejo. Entonces, hay muchas oportunidades. A mí me encanta de los problemas que hay. Veo uno el vaso vacío y ahí es donde uno ve la oportunidad de llenarlo. Ahí es donde tiene que ser. Excelente, Alex. Y yo quiero agradecerte a ti y agradecer a las 284 personas que después de 2 horas prácticamente de charla todavía están acá escuchándonos y qué bonito sentir esto, sentir su apoyo, sentir su interacción y sobre todo que sepan que el conversatorio se volvió una cita semanal todos los miércoles a las 8 de la noche hora de Colombia, 9 de la noche hora de Santiago, 10 de la noche hora de Sao Paulo y Buenos Aires. Nos reunimos a hablar de lo que nos gusta y nos apasiona, que son las vacas. Vamos a hacer unas preguntas. Vamos a ir con la primera pregunta, que es la pregunta de Oscar Henao. Estimado Alex, ¿consideras que se puede mantener un programa de fertilización de pradera solo con fertilización foliar? No, porque la fertilización foliar me nutre la planta como tal, pero el suelo siempre va a estar en déficit. O sea, siempre hay que corregir algo en el suelo, porque la raíz está en el suelo. Entonces, uno puede llenar la planta para un momento, para un instante, pero hay una interacción con el suelo y el suelo tiene que estar trabajado. Excelente. Siguiente pregunta. ¿Solo Kikuyo, solo Reyes o intersiembra de Kikuyo con Reyes en el trópico alto? Si tenemos riego, raigrasa. Si tenemos riego, raigrasa. Ustedes son conscientes en la sabana, ahí me duele mucho, y ese fue, ¿te acordás que ese fue la primera de Felipe? Yo, Felipe, mañana hay helada. Felipe, y no me creía, se reía de mí. Yo, mi hijo, espere, verá. Ya a los 3 días me estaba llamando llorando. Es impresionante la deficiencia que tiene Kikuyo, siendo para mí uno de los mejores forrajes que hay en temas de rusticidad, pero tiene esa falencia y ustedes sufren en enero, febrero, casi marzo, 10 heladas que los dejan sin forraje. Entonces es como aquí con el tema del gusano, ustedes levantan y no tiene pasto. Eso es Así es. eso se le sale a uno de toda la planificación. Entonces, y el problema del raigras es el riego. O sea, en un verano el raigras le va muy Sin mal, riego se entonces, muere. sin Correcto. riego. Entonces podríamos decir que con riego Reyes, sin riego una intersiembra, porque de todas maneras la sinergia con el Reyes y el Sí, Kikuyo es muy sí, buena, sí. ¿verdad?
Pero una buena Ok, intersiembra y un buen raigras. Estamos sembrando raigras desde hace 30 años. Yo creo que los primeros correcto. raigras todavía no lo venden en bolsitas. Así es. Es Pregunta a nuestros impresionante. amigos de Ganadería Nueva Era. Alex, primero cantidad, evitar el hambre o calidad. Es que la cantidad es hambre. O sea, vuelvo y les digo, cuando ustedes llenan el animal, lo ponen a aguantar hambre, porque no hay nutrientes disponibles. Simplemente tomarse una Coca-Cola de 2 litros y, sentar, y sentirse nutrido. No, usted se embuchó. Entonces la cantidad no nutre. Usted tiene que dar calidad y cantidad de esa calidad. O sea, Excelente. porque el pasto te tapa el sombrero, no es bueno. Y ellos lo saben, ellos lo saben. Son Ok. grandes amigos. Pregunta a nuestro amigo William Arabia de Agropecuaria La Saudita. eh, Danos algunos tips para establecer una siembra de pasto y el manejo de las malezas para ser exitosos en esa siembra. Oh, esa pregunta es muy difícil. Muy amplia, ¿no? Muy amplia, demasiado, William. Él sabe cómo hacerlo. No, o sea, yo creo que nosotros tenemos un problema grande en el establecimiento de praderas, de pasturas, cuando no es por estolón, cuando es por semilla, la semilla del pasto es muy pequeña. Entonces, primero que todo, uno prepara muy mal el suelo, lo deja a punto de tener agregados muy grandes. Si me entienden, es que simplemente no hacen el pase suficiente de máquina para que el suelo quede. O sea, el suelo tiene que quedar lastimosamente poco triturado para que la semilla no se pierda. Si una semilla pequeña cae debajo de un agregado, de un terrón, como le dirían vulgarmente, se pierde. Nosotros tenemos que preparar muy bien el terreno, tenemos que acondicionarlo con rodillos y la semilla hay que enterrarla. No hacemos ninguna de esas. Listo. Entonces, ahí es donde nosotros fracasamos y tenemos que poner más semilla de lo normal. Como tenemos que poner más semilla de lo normal y no hay la germinación suficiente, le damos espacio a la maleza para que crezca. Lo normal sería que si lo hacemos bien, si hacemos un control previo de la maleza, el pasto se encarga de controlar la maleza. Yo creo que el mejor control, a mí me lo enseñó un amigo neozelandés, me dijo, la mejor cerca eléctrica es un buen pasto al frente de la vaca. Entonces yo digo, el mejor control de malezas es un buen pasto cerrando la maleza. Entonces, nuestros pastos pueden hacer eso. Entonces, es ese, la preparación del suelo es fundamental y hay que nutrir el suelo para recibir ese nuevo pasto. Ah, hay que corregir lo que el suelo me está pidiendo y principalmente nuestros suelos necesitan fósforo. Fósforo para el enraizamiento, preparar muy bien la semilla. Ahora yo estoy haciendo un tema de inocular la semilla con microorganismos. No ha funcionado muy bien ese tema. Excelente. Alex, nos queda tiempo para dos preguntas más. Una que me ¿Sí? parece que es muy pertinente. ¿Es rentable la siembra de alfalfa en Colombia? Sí, uff, demasiado. ¿Cuál es tu Total. experiencia y qué podemos dejar hoy de aprendizaje? ¿Qué has aprendido con el tema de alfalfa? Que nos ayude a desaprender esta Es la noche. reina, es la reina de los forrajes. O sea, cuando yo tengo mi mejor ryegrass en Colombia, el 45 FDN, una alfalfa está alrededor de 36, 35 FDN. O sea, la digestibilidad es una cosa impresionante en la alfalfa, teniendo valores altos de lignina. O sea, el tema en las leguminosas de las pectinas es un tema que nosotros estamos muy en déficit de hacerlo y de trabajarlo a nivel nutricional, pero la alfalfa es altamente digestible y tiene unos valores muy altos de proteína y es una proteína con un alto valor biológico, o sea, tiene muy buenos aminoácidos esenciales. Eso hace que la llamen la reina y sea la reina en el mundo. Nuestra falencia, ¿cuál es? Que son muy miedosos para hacer agricultura, tú lo decías ahora. La alfalfa necesita un suelo bueno, la alfalfa necesita una fertilización diferencial, la alfalfa necesita unos controles adecuados de malezas porque la alfalfa está considerada una hoja ancha, una leguminosa. Entonces, el valor biológico y, digamos, la capacidad de producir leche, para que lo pongamos en términos muy, muy, muy sencillos, de la alfalfa versus cualquier forraje, lo hace la alfalfa. Entonces, la alfalfa nos puede dar proteína de alto valor biológico muy barata y mucha leche, Correcto. pero no la hacemos porque nos da miedo, nos da pánico, Correcto. pánico, La pánico, alfalfa es pánico. la alfalfa es la reina de los forrajes y la proteína y el maíz es el rey de la energía. Ese es el matrimonio Sí, perfecto
que ha hecho las grandes producciones por área y las grandes producciones por vaca a nivel mundial. Cuando el maíz, Alex, cuando el maíz tiene maíz. cuando el maíz tiene maíz y cuando está en su punto de calidad. Exacto. Y vamos a tener próximamente un invitado que nos va a hablar de maíz, de ensilaje de maíz. Vamos poco a poco, vamos caminando Perfecto. en este viaje que nos hemos embarcado, el conocimiento, de compartir. Yo quiero, Alex, en nombre de toda la familia Colganados, de la cual tú haces parte como líder y como asesor en toda nuestra parte de praderas, veía hace un rato a Javier Rincón, nuestro administrador en Colganados 3. Está obviamente Felipe Aristizábal, nuestro gerente. Están mis padres, que también son fundadores de la empresa, de esta empresa familiar, y muchos amigos de la Fundación Colombia Potencia Lechera Tropical, muchos amigos de diferentes regiones del país. Quiero agradecerles, quiero agradecerte a ti especialmente por aceptar esta invitación. Quiero agradecerles a todos ustedes por acompañarnos todos los miércoles, porque sin ustedes yo no estaría acá ni tendría sentido. Y sin personas como tú, Alex, que tienen la generosidad de venir a compartir con nosotros lo que ustedes saben. De verdad, mil gracias de todo corazón, Alex, por estar con nosotros esta noche y esperamos que no sea la última, ni la primera, ni la última vez. Y no te puedes perder, Alex, en 8 días haciéndole barra aquí. Vamos a ver cuál de los dos o si los dos nos van a deleitar con los números. Sí, Carlos hay Cortés y hay Jorge que Euse. tenerlo, hay que tenerlo a los dos porque son unos grandes cerebros en este cuento y yo les he aprendido mucho, son grandes amigos míos y les he aprendido mucho y esos son unos maestros del tema. Eso sí es verdad. Muchas gracias Entonces, por la invitación, Francisco. Disculpa la demora, me demoré como 3 meses, pero bacano, bacano esto y sabes que estamos siempre para seguir creciendo en este tema de conocimiento y brindarle el conocimiento a la gente. El conocimiento tiene que ser gratuito. Y yo creo que estos espacios que yo antes le tenía mucho miedo, mucha aburrición, son espacios muy interesantes que hay 254 personas todavía escuchando carreta 2 horas, pero es bueno compartir lo poquito que uno hace en campo y lo poquito que está midiendo y lo poquito que se está llevando. Entonces este espacio me parece grandioso y gracias a ti por crearlo y por llenarlo de tanto conocimiento con tantos maestros. no, ustedes ya saben que el conversatorio es de todos ustedes, para todos ustedes. Nos vemos dentro de 8 días y un abrazo muy grande para todos. Que tengan una excelente noche. Chao. Saludos, estén bien.